La vida y la muerte, para la mayoría de la gente, son solo palabras. Para mí, son el sonido constante de un monitor en la oscuridad de la madrugada, el frío del acero en mis manos, y un juramento que hice hace años: salvar a quien sea, sin importar su pasado. Mi profesión no es un trabajo, es un pacto sagrado que me define. Pero el universo, o quizás el mismo diablo, tiene una forma retorcida de poner a prueba tus convicciones más profundas. ¿Qué haces cuando el pacto te obliga a salvar la única vida que desearías que nunca hubiera existido? ¿Qué haces cuando en tu mesa de operaciones, indefenso y sangrando, yace el monstruo que destrozó tu niñez? Yo lo tuve ahí. Su corazón, latiendo débilmente, dependía de mí, y por una fracción de segundo, yo dudé. Un instante. Fue todo lo que necesité para convertirme en juez y verdugo, oculto tras una máscara de cirujano. Desde que tengo memoria, mi vocación fue una brújula. No elegí la medicina por el estatus ni por el dinero que nunca me ha importado demasiado. La elegí por su lógica implacable, por su orden. Crecí en un mundo donde las cosas no tenían sentido, donde la crueldad no tenía explicación y el dolor era un caos silencioso. La ciencia, en cambio, era un refugio de certezas. Un cuerpo humano, con toda su infinita complejidad, obedece a reglas. Una arteria rota se puede suturar, un tumor se puede extirpar, una infección se puede combatir. Era un universo de causas y efectos, de problemas y soluciones. Y yo, más que nada en el mundo, necesitaba soluciones. Necesitaba la promesa de que el daño podía, de alguna manera, ser reparado. El juramento hipocrático se convirtió en los cimientos de mi nueva identidad. Para muchos de mis colegas era una formalidad, un rito de paso poético antes de empezar a ganar dinero. Para mí, fue un exorcismo. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Esas palabras se grabaron en mi alma. Cada vez que me lavo las manos antes de una cirugía, las repito internamente. Son mi ancla. Sobre mi mesa de operaciones no existen santos ni pecadores, no hay buenos ni malos, solo hay anatomía, fisiología, patología. He operado a drogadictos que robaron para conseguir su dosis, a conductores ebrios que destrozaron familias, a personas cuyas acciones, fuera de estas paredes, me causarían una profunda repulsión. Pero dentro del quirófano, son solo pacientes. Son mi responsabilidad sagrada. Y yo, en ese instante, soy su única esperanza. Mi juicio moral se queda fuera, colgado junto a mi abrigo. Por eso el hospital se transformó en mi verdadero hogar. Más que mi apartamento vacío, más que cualquier otro lugar en el mundo. El olor a antiséptico no me resulta estéril, me huele a seguridad. El pitido rítmico de los monitores es la banda sonora de mi paz. Y el quirófano es mi santuario, un templo de acero y luz donde yo imponía el orden. Bajo esas lámparas potentes, con el bisturí firme en mi mano, el caos del mundo exterior desaparecía. Yo era el control, la precisión, la última barrera contra la muerte. Cada procedimiento exitoso era un ladrillo más en la fortaleza que construí alrededor de mi pasado. Cada vida que salvaba era una forma de decirme a mí mismo que yo tenía el poder, que nunca más sería una víctima indefensa. En mi templo, las sombras no podían alcanzarme. Estaba convencido de ello. Creí, ingenuamente, que había enterrado al niño asustado tan profundamente que nunca más podría encontrar el camino de vuelta. Era una noche de martes, de esas que se arrastran lentas, marcadas por el goteo de casos que no revestían mayor urgencia. Había terminado una apendicectomía de rutina y estaba en mi oficina, revisando unos informes, saboreando el silencio momentáneo, la paz antes de la tormenta, aunque yo no lo sabía. El busca sonó con la estridencia que anuncia una emergencia real. Un código rojo, politraumatismo severo por accidente de tráfico, un solo vehículo, choque contra un árbol, posible hemorragia interna masiva, trauma abdominal cerrado. Me levanté, el cansancio disipándose, la adrenalina tomando su lugar. Era la llamada a la batalla, el momento para el que vivo.
Me dirigí a la sala de emergencias mientras me ponía los guantes, mi mente ya repasando los protocolos, anticipando los posibles escenarios. Hombre, unos 65 años, inconsciente, hipotenso, me informó una enfermera mientras corríamos por el pasillo. Asentí sin apartar la vista del frente. Era solo otro cuerpo que salvar, otra máquina rota que reparar. Cuando llegamos al box de reanimación, el equipo ya estaba trabajando, cortando la ropa, canalizando vías, evaluando los daños. Me acerqué, mi mirada profesional escaneando rápidamente la situación. Fracturas evidentes, contusiones, la palidez cerúlea que grita shock hipovolémico. Necesitaba entrar en ese abdomen, y rápido. ¿Nombre? Pregunté en voz alta, una formalidad para la ficha que se rellena automáticamente. La enfermera jefe, con la vista fija en el monitor, respondió sin mirarme. Vargas, Ricardo Vargas. El mundo se detuvo. No se detuvo. Se fracturó en 1000 pedazos. El sonido agudo del monitor cardíaco se distorsionó en mi cabeza, convirtiéndose en un eco lejano y burlón. Vargas. Ricardo Vargas. Ese nombre. Un nombre que yo no había pronunciado, ni siquiera pensado conscientemente, en más de 30 años. Un nombre que había enterrado bajo capas y capas de ambición, de estudio, de juramentos sagrados, pero como un cadáver mal sepultado, emergió con una pestilencia que llenó la habitación, ahogándome. Sentí un sudor helado recorrer mi espalda. Mis manos, esas manos firmes y precisas que eran mi orgullo, comenzaron a temblar ligeramente dentro de los guantes de látex. Levanté la vista hacia el rostro del hombre en la camilla, hinchado, ensangrentado, deformado por el impacto, pero debajo de la sangre y los años era él. Los mismos ojos ahora cerrados, la misma boca que una vez susurró palabras que quemaron mi inocencia. El monstruo tenía un nombre, y ahora estaba en mi ficha de paciente. El caos que yo había logrado mantener fuera de los muros de mi santuario no solo había entrado, estaba sangrando sobre mi mesa y me miraba, esperando que yo, precisamente yo, lo salvara. El tiempo se volvió elástico. Un segundo en esa sala de emergencias era una eternidad en mi cabeza. Mi cerebro, la herramienta de la que tanto dependía, se convirtió en una cámara de tortura. Las imágenes que había suprimido con tanto esfuerzo, las que creí borradas por la disciplina y el éxito, regresaron con una violencia inusitada. No eran recuerdos claros, eran fogonazos sensoriales, el olor a tabaco rancio y a sudor, el tacto de unas manos ásperas sobre mi piel de niño, el patrón de las baldosas del suelo de una habitación que me sabía de memoria porque pasé horas mirándolas, rezando por desaparecer. El miedo, un miedo tan puro y paralizante que, por un instante, volví a ser ese niño de 8 años, pequeño e impotente, atrapado en la telaraña de un depredador. Mi cuerpo estaba en el hospital, pero mi alma estaba de rodillas en el suelo de esa habitación olvidada. Y entonces otra voz más fría y autoritaria, la voz del cirujano, intentó abrirse paso a través del pánico. Es un paciente. Hipotensión grado 4. Abdomen en tabla. Actúa. Ahora. Era la voz de mi entrenamiento, el eco de mis profesores, el núcleo de mi juramento. Primum non nocere. Las palabras resonaban, pero sonaban huecas, como un rezo en una lengua muerta. No hacer daño. ¿A él? Este hombre no era un paciente anónimo. Era la personificación del daño. Era la causa raíz de cada pesadilla, de cada ataque de ansiedad, de mi incapacidad para confiar plenamente en alguien. Era la sombra que me había empujado hacia la luz de la medicina, la oscuridad que me había obligado a buscar el orden. Y ahora el destino, en su ironía más macabra, me ofrecía la oportunidad de cerrar el círculo. Una idea, tan venenosa como seductora, se deslizó en mi mente. No fue un pensamiento, fue un instinto. El instinto de la presa que, después de toda una vida, se encuentra con su cazador viejo y herido. Por primera vez en mi carrera, el poder que tenía en mis manos no se sentía como una responsabilidad, sino como un arma. Tenía el poder de la justicia que nunca llegó,
la que la cobardía y la vergüenza de un niño le impidieron buscar. Podía ser su salvador, seguir mi juramento y permitir que este monstruo viviera, quizás para dañar a otros, o podía ser su verdugo, no activamente. No necesitaba hundir el bisturí en el lugar equivocado, solo necesitaba ser menos bueno, menos rápido, menos perfecto. Podía dejar que la naturaleza, que el propio accidente, hiciera el trabajo sucio. ¿Quién lo sabría? Nadie. Sería una tragedia, una complicación lamentable. Un cirujano que hizo todo lo posible, pero no fue suficiente. Levanté la cabeza y mi mirada se cruzó con la de la enfermera jefe. Ella me miraba con preocupación, esperando una orden. Asentí, mi rostro una máscara de profesionalidad. Preparen el quirófano de urgencias. Ya voy. Caminé hacia el lavabo para prepararme, sintiendo el peso de 2 vidas en mis manos, la suya y la del hombre en que me convertiría en la próxima hora. El proceso de lavarme las manos fue un ritual automático, pero distinto a todos los anteriores. El agua caliente, el jabón yodado, el cepillo raspando mis uñas. Cada paso era una cuenta atrás. Miré mis manos bajo el chorro de agua. Manos que habían aprendido a curar, a reconstruir, a devolver la vida. Manos que temblaron por un instante en urgencias y que ahora debían realizar el trabajo más delicado de mi carrera. Me sequé. Me puse la bata y los guantes estériles con una calma que no sentía. La máscara cubrió mi boca y mi nariz, ocultando la tensión de mi mandíbula. Para mi equipo, yo era el doctor Morales, el jefe de cirugía, el hombre al mando. No tenían ni idea de que bajo esa tela verde se escondía un niño aterrorizado, que a la vez estaba saboreando el poder más absoluto que jamás había conocido. Entré en el quirófano, y el mundo se redujo a ese círculo de luz blanca. El resto de la sala, las caras de mi equipo, el instrumental secundario, todo se desvaneció en una penumbra. En el centro de esa luz estaba él, su cuerpo cubierto por paños estériles azules, dejando solo expuesta el área a intervenir. Ya no era Ricardo Vargas, el monstruo. Era un campo quirúrgico, un problema anatómico que resolver. Esa era la única forma de sobrevivir a esto. Me convertí en la máquina que había entrenado para ser. Mi voz era firme, clara, dando órdenes. Luz, aspirador, bisturí. La enfermera instrumentista, una chica joven y eficiente que me admiraba, puso el mango frío y pesado del bisturí en mi mano. Lo sentí familiar y extraño al mismo tiempo. Era la extensión de mi voluntad, la herramienta de mi juramento. Pero esta noche parecía tener un peso diferente, una energía oscura. Mi equipo trabajaba en perfecta sincronía a mi alrededor. La anestesista recitaba los signos vitales con una voz monótona, que era la música de fondo de mi vida profesional. Tensión 90-50, frecuencia 120, saturando a 92. Números, datos objetivos. Me aferré a ellos como un náufrago a un trozo de madera. Me concentré en la técnica, en la precisión de la incisión. La piel cediendo, el tejido subcutáneo, la fascia muscular. Cada capa que abría era un paso más hacia el origen de la hemorragia y un paso más profundo en mi propio abismo moral. El olor a sangre y a tejido quemado por el electrocauterio llenó el aire. Un olor que normalmente era el perfume del trabajo bien hecho, pero que ahora se sentía denso, casi acusador. Mientras mis manos se movían con la pericia de años de práctica, una parte de mi cerebro observaba la escena con una frialdad aterradora. Estaba dentro y fuera al mismo tiempo. Era el cirujano salvando una vida, y era el juez observando al verdugo hacer su trabajo. Y el verdugo, por ahora, estaba disfrazado de salvador. Localicé el origen del sangrado. Una laceración severa en la arteria esplénica, probablemente arrancada de su pedículo por la fuerza del impacto. Un clásico. Una herida mortal si no se actuaba con una velocidad y precisión absolutas. Pinzas de Satinsky ya, ordené, mi voz sonando extrañamente lejana, como si viniera de otro cuerpo. El plan era simple: clampar la arteria por encima y por debajo de la lesión para aislar el flujo, y luego reparar o extirpar el vaso si era necesario.
Lo había hecho docenas de veces. Era un movimiento casi reflejo, una danza memorizada entre mis manos, mi cerebro y los instrumentos. El aspirador trabajaba sin descanso para darme un campo de visión claro, pero la sangre brotaba con una furia que delataba la gravedad de la situación. La vida de este hombre se estaba escapando por ese agujero, y yo era el único que podía taparlo. Tenía el clamp en mi mano, listo para aplicarlo. Mis dedos se movían hacia el punto exacto, guiados por años de experiencia. Y entonces, ocurrió. Justo cuando mis pinzas estaban a punto de cerrarse sobre el tejido sangrante, la voz de la anestesista atravesó la tensión del quirófano. La presión está cayendo en picado. Lo perdemos. En ese preciso instante, mientras el caos controlado de la sala se convertía en una alarma real, mi mente me traicionó. No fue un pensamiento consciente. Fue una imagen, un relámpago. La cara de mi madre, llorando en silencio en la cocina. El portazo de mi padre yéndose de casa para siempre. La cerradura de la puerta de mi cuarto girando desde fuera. El rostro sonriente y depredador de Ricardo Vargas, diciéndome que era nuestro pequeño secreto. Todo ocurrió en menos de un parpadeo. El mundo se ralentizó. Vi mis propias manos, enguantadas y manchadas de su sangre, flotando sobre el abismo de su cuerpo abierto. Mi cerebro envió la orden: cierra la pinza, ahora. Pero mis dedos no obedecieron. Se quedaron paralizados, suspendidos en el tiempo, a 1 milímetro de la salvación. Fue una desconexión total, un cortocircuito entre mi juramento y mi alma herida. Una parte de mí, el cirujano, gritaba en pánico, pero otra parte, una parte más antigua y oscura, estaba en silencio, observando, satisfecha. No fue una decisión, no fue un acto deliberado de asesinato. Fue una ausencia, una duda, una vacilación, una fracción de segundo en la que el niño asustado se apoderó de las manos del médico. Y en cirugía, una fracción de segundo es la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando finalmente reaccioné, cuando mis dedos se cerraron con una fuerza brutal sobre la pinza, ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La cascada de eventos que conducirían al final ya se había desatado, y había sido mi propia inacción la que le había dado el primer empujón. El pitido agudo y continuo del monitor fue la señal de salida, el sonido que anuncia que has perdido la carrera. A partir de ese instante, dejé de ser el cirujano al mando y me convertí en un automata más dentro del protocolo de reanimación. Mi equipo, ajeno a mi catástrofe interna, reaccionó con la eficiencia para la que habíamos sido entrenados. Se desató el infierno ordenado de un código azul. El carro de paradas llegó con un estruendo. Alguien me apartó suavemente para empezar las compresiones torácicas. ¡Carguen a 200! ¡Fuera! El cuerpo de Ricardo Vargas se arqueó sobre la mesa con la descarga eléctrica. Un espasmo grotesco y sin vida. 1, 2, 3 veces. Las voces se superponían. Adrenalina, 1 miligramo. Sigue con las compresiones. Revisa la vía aérea. Y yo estaba allí, de pie, a un lado. Mis manos, ahora inútiles, colgaban a mis costados. Observaba la escena con una distancia espeluznante, como si mi conciencia se hubiera desprendido de mi cuerpo y flotara cerca del techo, junto a las lámparas del quirófano. Veía a mis colegas luchar con uñas y dientes por una vida que yo, en mi silencio, ya había entregado. Veía el sudor en sus frentes, la determinación en sus ojos. Sentía su frustración crecer con cada ciclo de RCP sin respuesta. Y en mi interior no había pánico, no había urgencia, solo un vacío inmenso y helado. Era como si mi capacidad de sentir se hubiera cauterizado en esa fracción de segundo de duda. El niño aterrorizado que había saboteado la operación se había vuelto a esconder, y en su lugar había dejado un hueco, un silencio aterrador. Participé, por supuesto. Mi cuerpo se movía por inercia. Revisé la sutura. Ayudé en lo que me pedían, mi voz sonando como la de un extraño. Pero mi mente estaba fija en la línea plana y verde que cruzaba la pantalla del monitor. Esa línea recta era una sentencia. Era la firma de mi acto, o de mi falta de acto.
Era la prueba irrefutable de que, por primera vez en mi vida, el caos había ganado dentro de mi santuario. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente no fueron más de 20 minutos, la anestesista, una mujer veterana y respetada, levantó la vista y me miró. No dijo nada, solo negó lentamente con la cabeza. Su mirada estaba llena de una compasión profesional, la tristeza compartida de una batalla perdida. Asentí. De acuerdo. Es suficiente. La orden de detenerse fue como apagar un interruptor. Las compresiones cesaron. Los gritos se acallaron. El carro de parada se quedó quieto. Y entonces, la habitación se llenó con el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. El silencio. Un silencio absoluto, denso, pesado, roto únicamente por el zumbido de la ventilación y el pitido continuo, monofónico e implacable del monitor que cantaba la canción de la muerte. Era el sonido del final, el sonido de mi juramento roto, el sonido de una venganza silenciosa que nunca podría confesar. Hay un guión no escrito para estos momentos, un protocolo de gestos y palabras que se aprende por ósmosis en los pasillos de un hospital. Es una coreografía sombría que he dirigido muchas veces, pero que nunca había protagonizado de esta manera. Con un movimiento lento y deliberado, me acerqué al monitor y apagué la alarma. El pitido cesó, y el silencio se hizo aún más profundo. Si cabe, miré el reloj de la pared del quirófano. Los números digitales parecían brillar con una intensidad malévola. Tragué saliva, sintiendo la garganta seca, y pronuncié las palabras que sellaban mi destino. Hora del fallecimiento, 3:14 de la madrugada. Mi voz sonó hueca, extraña, como la de un actor recitando una línea que no comprende del todo. Nadie en la sala se movió. El agotamiento y la decepción flotaban en el aire. Eran buenos profesionales, y cada pérdida se sentía como un fracaso personal. Su fracaso era honesto. El mío era una mentira. Comencé el ritual de despojarme de mi armadura. Me quité las gafas protectoras, salpicadas con la sangre de él. Luego, la mascarilla, que cayó sobre mi pecho, liberando el aire viciado que había estado respirando. Me di la vuelta y empecé a quitarme la bata manchada y contaminada. Mientras lo hacía, mi equipo comenzó a moverse, a recoger los instrumentos, a preparar el cuerpo. Escuché sus murmullos. La laceración era masiva. Perdió demasiada sangre antes de llegar. Hicimos todo lo que pudimos, doctor. Asentí a sus comentarios, ofreciendo una mirada de compungido acuerdo. Cada palabra de consuelo era una brasa ardiente en mi conciencia. Estaban construyendo la narrativa oficial, la versión de los hechos que figuraría en el informe. Una versión en la que yo era el héroe trágico que luchó hasta el final, y yo, con mi silencio, la estaba validando. Estaba participando activamente en la construcción del mayor engaño de mi vida. La enfermera jefe se acercó a mí. «Doctor, ¿quiere que notifiquemos nosotros a la familia?» Su pregunta me sacó de mi estupor. La familia. Por un momento, había olvidado que este monstruo, este fantasma de mi pasado, tenía una vida fuera de mis recuerdos, que tenía gente que, quizás, lo quería. La idea era tan obscena que me costó procesarla. ¿Qué les diría? Lo siento, su padre, esposo, abuelo ha muerto. Pero créanme, ¿el mundo es un lugar un poco mejor por ello? Negué con la cabeza. No, lo haré yo, dije, aunque no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo. Era parte del papel. El capitán se hunde con su barco. Salí del quirófano y caminé por el pasillo desierto. Las luces de neón parpadeaban, y el sonido de mis zuecos sobre el linóleo era el único ruido. Cada paso me alejaba del escenario del crimen, pero sentía que el olor a sangre y a secreto se había impregnado en mi piel. Ya no era un cirujano saliendo de una operación. Era un asesino alejándose de la escena, vistiendo el uniforme de la víctima. No fui a casa a dormir. El sueño era un país extranjero al que me habían denegado el visado. Conduje sin rumbo por las calles vacías de la ciudad hasta que el cielo empezó a teñirse de un gris pálido. Mi apartamento, normalmente mi refugio de silencio y orden, se sentía como una celda. El silencio ya no era pacífico, era acusador.
Cada rincón parecía albergar una sombra, un eco de lo que había sucedido. Me senté, y la película de la noche comenzó a proyectarse en mi mente, en un bucle infinito. Pero ya no era la secuencia caótica y emocional de antes. Ahora era un análisis forense, frío y despiadado. Yo era el fiscal, el abogado defensor y el acusado, todo en uno. La pregunta, la única pregunta que importaba, se repetía con la insistencia de una gota de agua cayendo sobre la misma piedra. ¿Fue un error o fue una elección? El abogado defensor en mi cabeza presentaba sus argumentos con una lógica impecable. Estabas bajo una presión extrema. El paciente llegó en estado crítico. La lesión era masiva. El shock emocional de reconocer a tu abusador de la infancia es una circunstancia atenuante innegable. Cualquier cirujano podría haber dudado. Tu cuerpo reaccionó a un trauma. Se congeló. No fue tu culpa. Fue una complicación trágica e inevitable. Escuchaba esos argumentos y sentía un atisbo de alivio, una pequeña ventana de exoneración. Era una narrativa plausible, una que podría permitirme seguir viviendo conmigo mismo. Era la historia de una víctima que se vio superada por las circunstancias. Pero entonces, el fiscal tomaba la palabra, y su voz era más fría, más persuasiva. ¿Dudar? Tú no dudas. Eres la máquina perfecta. Has operado en condiciones peores, con más fatiga, con pacientes más complejos. Tus manos nunca, jamás, han desobedecido a tu cerebro. Y justo hoy, con él en tu mesa, ¿tu cuerpo decide tener un lapsus? ¿Justo en el momento exacto en que una demora sería fatal? No te engañes. La voz del fiscal me recordaba esa satisfacción helada que sentí en el quirófano. Esa calma espeluznante mientras mi equipo entraba en pánico. Me recordaba la ausencia de urgencia en mi alma. No lo apuñalaste, es cierto. No le inyectaste veneno. Fuiste más sutil. Simplemente, dejaste de ser su salvador por un segundo. Y en esa pausa, en esa inacción deliberada, se encuentra el asesinato perfecto. Un crimen sin arma, sin testigos, sin pruebas. Un crimen del que solo tú eres consciente. Y ahí comenzaba la verdadera tortura, en la oscilación entre esas dos verdades, porque ambas eran posibles, ambas eran, a su manera, lógicas. Podía haber sido un error humano y comprensible, y podía haber sido el acto de venganza más calculado y brillante de la historia. Justicia divina o asesinato cobarde. Fui un instrumento del destino o un verdugo con una coartada perfecta. Pasé horas, y luego días diseccionando ese segundo. Lo estiré, lo analicé desde todos los ángulos. Busqué en mi memoria un indicio, una prueba que inclinara la balanza. Pero no había nada, solo un punto ciego en mi propia conciencia. Y lentamente, comprendí que esa era mi verdadera condena. No la culpa de ser un asesino, sino el tormento eterno de no saber si lo era. La vida no se detiene por un juramento roto. El hospital siguió funcionando. Los pacientes siguieron llegando. Y yo seguí poniéndome la bata y los guantes cada día. Pero todo había cambiado. Mi santuario, el quirófano, se había convertido en mi purgatorio personal. Cada vez que entraba, sentía un escalofrío. Las luces brillantes ya no me parecían un foco de claridad, sino un reflector que exponía mi fraude. Cada vez que surgía una complicación, por pequeña que fuera, mi corazón se aceleraba y el sudor frío volvía. El pánico de que la historia se repitiera, o peor, de que alguien en mi equipo notara una nueva vacilación en mis manos, era una tortura constante. Me volví obsesivo, hipervigilante. Repasaba cada paso de cada operación 1000 veces en mi cabeza antes y después. Mi elogiada confianza se había evaporado, reemplazada por un miedo paralizante al fracaso. Un fracaso que ahora tenía un doble significado para mí. Las felicitaciones se convirtieron en veneno. Cuando un colega me daba una palmada en la espalda después de una cirugía compleja y exitosa, diciendo, «Gran trabajo, doctor, le has salvado la vida», yo solo podía forzar una sonrisa mientras por dentro me retorcía. ¿Cuál vida? ¿La de esta anciana con un aneurisma? ¿O la de aquel joven de un accidente de moto? Cada éxito,
Cada vida que arrancaba de las garras de la muerte se sentía como una hipocresía. Eran victorias huecas, porque en el fondo de mi mente siempre estaba la otra, la que no salvé, la que quizás no quise salvar. Era como si cada paciente que sobrevivía en mi mesa fuera un monumento a la memoria del único que no lo hizo. Y el fantasma de Ricardo Vargas se sentaba en un rincón de mi quirófano en cada operación, observándome en silencio, con una sonrisa burlona que solo yo podía ver. Mi aislamiento se hizo más profundo. Siempre fui una persona reservada, pero ahora construí muros inexpugnables a mi alrededor. Rechazaba invitaciones, evitaba conversaciones profundas. ¿Cómo podría tener una relación real con alguien? ¿Cómo podría permitir que alguien se acercara lo suficiente como para ver las grietas en mi fachada? Mi secreto era una carga demasiado pesada para compartirla. Era una enfermedad autoinmune del alma. Mi propio sistema de defensa, mi pasado, había atacado y destruido mi capacidad de conectar. Así que me sumergí aún más en el trabajo, mi único y tortuoso compañero. Vivía para siempre con el fantasma de lo que hice o de lo que no hice. Y con el fantasma aún más terrible del hombre que podría haber sido. El médico que creía ciegamente en el poder de sus manos para reparar cualquier daño. Descubrí, de la peor manera, que hay heridas que ningún bisturí puede cerrar. El tiempo no cura todas las heridas. A veces, solo les echa tierra encima. Habían pasado casi 6 meses. 6 meses de vivir con mi fantasma, de operar con miedo, de sonreír sin sentir. La vida se había convertido en una actuación a tiempo completo. Aquella tarde, en un raro impulso de rebelión contra mi autoimpuesto exilio, decidí ir a una cafetería. Intentaba leer, o al menos fingir que leía, buscando refugio en las palabras de otro para acallarlas de mi propia cabeza. El olor a café y el murmullo de las conversaciones ajenas creaban una burbuja de anonimato que me resultaba casi reconfortante. Por un momento casi me sentí normal. «Disculpe, doctor Morales». La voz era suave, femenina. Levanté la vista del libro, parpadeando para adaptarme a la realidad. Una mujer de unos 40 y tantos años estaba de pie junto a mi mesa. Su rostro me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Asentí, mi instinto profesional tomando el control. «¿Sí? ¿Nos conocemos?» Ella esbozó una sonrisa tímida, algo triste. «No, no personalmente. Mi nombre es Elena, Elena Vargas». El mundo se detuvo por segunda vez en 6 meses. Vargas. La taza de café tembló en mi mano. Sentí que el color se me iba del rostro. Era ella, la familia a la que nunca llamé, la hija. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Ella pareció notar mi reacción y se apresuró a añadir: «Por favor, no quiero importunarlo. Solo…». Lo reconocí de una foto en el sitio web del hospital y sentí que tenía que decirle algo. Yo no podía hablar. Solo la miraba, esperando el golpe, la acusación, la pregunta que me destrozaría. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, sus ojos se llenaron de una gratitud sincera y devastadora. «Solo quería darle las gracias», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Sé que mi padre no sobrevivió, pero la enfermera de urgencias me contó cómo lucharon, cómo usted dirigió al equipo, cómo hicieron todo lo posible hasta el último segundo. Sé que era un caso perdido, el impacto fue terrible, pero me consuela saber que no murió solo en la carretera, que estuvo en manos de gente como usted, que intentó salvarlo». Cada palabra era una puñalada. Ella me estaba agradeciendo por mi actuación. Me estaba dando las gracias por la máscara que había llevado. Y entonces, continuó, destruyendo los últimos vestigios de la justificación que yo había construido. «Él no siempre fue un buen hombre, doctor. Tuvo una vida difícil y cometió muchos errores. Nos distanciamos por años, pero en la última década había cambiado. Estaba yendo a terapia, dejó de beber, era un abuelo maravilloso para mis hijos. Estaba intentando reparar el daño que hizo. Estaba en camino a nuestra casa esa noche para celebrar el cumpleaños de mi hijo. Llevaba un regalo para él en el coche.
Ahí estaba, la verdad completa, la verdad que yo no quería saber. Yo no había matado a un monstruo en activo. Había matado a un hombre en su camino hacia la redención. Había destruido la oportunidad de un niño de tener a su abuelo. Había aniquilado la frágil paz que una familia estaba reconstruyendo. Mi injusticia había sido un acto de pura y egoísta miopía. Ella me sonrió de nuevo, una sonrisa llena de una tristeza que yo había ayudado a crear. Gracias, doctor. De verdad. Se dio la vuelta y se fue, dejándome solo en medio de la cafetería, con mi café frío y las ruinas de mi alma. El fantasma de Ricardo Vargas ya no estaba solo en mi cabeza. Ahora tenía el rostro de su hija, y el eco de la fiesta de cumpleaños de un niño que nunca se celebró. Así que aquí estoy. Sigo salvando vidas. Me he vuelto incluso mejor, si cabe. Más meticuloso, más preciso, impulsado por el miedo de que cualquier error sea un juicio divino. Recibo premios, doy conferencias. Los residentes me ven como una leyenda, un ejemplo de calma y profesionalidad bajo presión. Mi rostro aparece en revistas del hospital como el de un héroe local. Me sonríen en los pasillos, me agradecen, y yo les devuelvo la sonrisa. Represento mi papel a la perfección. Es la única cirugía que realizo sin cesar, la única que nunca termina. La reconstrucción facial de mi propia mentira. La pregunta que me atormentaba, la de si fui un asesino o un instrumento de la justicia, se ha vuelto irrelevante. Después de conocer a su hija, la respuesta ya no importa, porque la intención no cambia el resultado. Mi acto, ya fuera por debilidad o por malicia, no fue un acto de justicia cósmica, fue un acto de egoísmo. Le robé a ese hombre la oportunidad de su redención. Le robé a una familia la oportunidad de perdonar y sanar. Le robé a un niño su abuelo. En mi afán por vengar al niño que fui, me convertí en un monstruo para el niño que él nunca conocerá. Destruí un futuro para castigar un pasado. Esa es una verdad mucho más pesada que cualquier juramento roto. Mi condena no es el infierno que imaginan los predicadores. Es mucho más sutil. Es el peso del agradecimiento de su hija. Es el sonido de los aplausos en una conferencia. Es la mirada de admiración de un joven residente. Es el rostro de cada paciente que salvo. Un rostro que me recuerda al único que condené. Mi prisión no tiene barrotes. Sus muros son el silencio. Un silencio que no puedo romper. Porque ¿quién me creería? ¿Y quién me perdonaría? ¿Y qué derecho tengo yo a aliviar mi conciencia destruyendo la paz de otros? La memoria de una hija que cree que su padre murió en manos de un héroe. Así que sigo adelante. Un fantasma con bata blanca. Mis manos, que una vez fueron la fuente de mi orgullo, la prueba de que podía imponer orden en el caos, ahora se sienten como herramientas ajenas. Sanan, cortan, suturan, hacen su trabajo, pero ya no siento la conexión, la vocación, la santidad del acto. Se ha convertido en una función mecánica, un castigo que consiste en repetir eternamente el acto que me salvó y me condenó. Yo, que elegí la medicina para reparar el daño, me he convertido en una herida que no puede cerrar. Y cada vida que salvo es solo un recordatorio más de que la mía, la que realmente importaba, la perdí para siempre en aquella mesa de operaciones. No en la de Ricardo Vargas, en la mía.